Muy buenas tardes, estamos acá con dos importantes profesores, hombres públicos, podríamos decir, de la escena nacional en este momento, hombres que tienen mucho que decir sobre la historia, sobre la política, sobre la contingencia también. Bueno, de esto todo se entrecruza de alguna manera. Estamos con Álvaro Iriarte, hombre, podríamos decir que está en los medios y en el debate público, abogado por la Universidad Católica, máster en Liberal Arts por la Universidad de Chicago, y actualmente director de contenido del Instituto República. Así que grandes amigos nuestros acá. Y bueno, y estamos con Ricardo Cuba, profesor peruano avecindado acá en Chile, ya chileno prácticamente, un gran conocedor de la historia, fue miembro del Centro de Estudios Latinoamericanos de Cambridge, estudiante, también doctor en historia por la Universidad de Cambridge, con grandes maestros, ¿no? Y bueno, y gran maestro también actualmente de jóvenes historiadores. Y estamos hoy día para conversar, ¿no?, de un fenómeno que es antiguo, que fascinó tempranamente, por ejemplo, a Carlyle, ¿no? Parecía ser que nuestro continente ya estaba en las noticias, y llegaban noticias así curiosas, ¿no?, a Europa y a otras partes, de líderes curiosos, de ciertas prácticas políticas, ¿no? Y esto nos lleva a hablar finalmente de algo que es muy contemporáneo, muy contingente, que es el populismo, ¿no? Y quiero partir preguntándole, ¿no?, preguntándole a Ricardo, podríamos decir, podemos armar una genealogía, una especie de historia, ¿no?, continua, ¿no?, de actores populistas, de pensamiento populista, y particularmente te lo pregunto por el continente, ¿no? ¿Y qué similitudes o qué vínculos podríamos hacer con esto que te decía, esta singularidad, estos personajes curiosos, estas ideas curiosas también que están en el continente? Bueno, Guillermo, primero muchas gracias por invitarme, también un gusto de compartir este diálogo con Álvaro. Mira, yo creo que sí, podríamos hacer alguna genealogía. Ahora, yo estoy en desacuerdo con aquellos historiadores que plantean que los orígenes del populismo latinoamericano tienen una raíz hispánica. Yo creo que no, yo creo que no. En el mundo virreinal había toda una estructura institucional muy sólida, ¿no? Un sistema de pesos y contrapesos, y no había este personalismo. Estaba la figura del rey, pero la figura del rey también está enmarcada dentro de una serie de leyes de sucesión sumamente claras, ¿no? Y cuando se quebraban había algunas guerras, como la guerra de sucesión española, ¿no? O después de la invasión napoleónica también, cuando fue sustituido Fernando VII y Carlos IV, ¿no?, por José Bonaparte. Entonces yo creo que no deberíamos encontrarlo ahí, a diferencia de lo que plantean algunos autores. Hay un vínculo más cercano con el caudillismo decimonónico, ¿no? Pero también es un fenómeno un tanto distinto, ¿no? Pero igual sí podríamos encontrar un poco más de vínculos, ¿no? ¿Por qué? Porque el caudillismo yo creo que tiene una raíz casi napoleónica, ¿no? O sea, Napoleón se convierte como en un modelo después de que cae toda esta estructura institucional propia del antiguo régimen y de la Revolución con la Revolución Francesa en Europa, pero en el caso americano es cuando se empiezan a desarmar buena parte de las instituciones y se produce un vacío de poder, ¿no? Y trata de ser llenado por estos caudillos. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia con el populismo clásico, que es posterior a, surge como una reacción a la crisis de 1929? Es que no llegan a ser movimientos propiamente de masas, ¿no? Falta todo este elemento de la propaganda, ¿no? Y esta visión un poco más mesiánica al estilo moderno, ¿no? Entonces ese discurso, yo creo que es difícil tener un populismo como el populismo clásico cuando no existe sociedad de masas. Pero igual podríamos encontrar algunos vínculos, ¿no? Por ejemplo, con esta idea de ser el hombre indispensable, ¿no? Podemos recordar a gente como Santana, Antonio López Santana, ¿no? En México, a Páez en Venezuela, a Rosas en Argentina.
Claro, Buenos Aires, ¿no? Eran En fin, tremendos ¿no? Sí. personajes, ¿no? Casi en el sentido de que llama la atención biográficamente. Uno Ah. podría construir un perfil así tremendo de estos líderes, pero claro, todavía estamos en levantar lo que los argentinos llamaban leva de pampa, los montoneros, los llaneros, ¿no? Todavía está reducido, ¿no? hacia un mundo todavía con características, podríamos decir, premodernas. Pero si nos vamos al siglo XX, y ahí pensaba en Álvaro ya pensando en estos líderes modernos, ¿no? Uno piensa, bueno, se vienen a la cabeza figuras como Perón, Correcto. Vargas en Brasil, algunos se van a enojar conmigo, pero uno podría decir el propio León de Tarapacá, ¿no? Don Arturo Alessandri en algún momento, ¿no? Haciendo una performance, ¿no? política así importante, todos en sus contextos y con diferencias, pero tomando ya la vida política moderna en el siglo XX, ¿no? Lo que es entrar en eso, ¿tú cómo definirías ya el populismo latinoamericano en los tiempos modernos? Bueno, mira, yo Guillermo, creo primero agradecer la invitación y poder estar acá compartiendo con Ricardo, así que es fantástico. A mí me gustaría agregar, justamente de cara al siglo XX, quizás lo que nos falta muchas veces para entender el populismo latinoamericano, no solamente esta genealogía histórica, sino que también una genealogía desde el plano de las ideas. O sea, ¿de dónde surge? Y yo personalmente soy de aquellos que creen que el populismo, concuerdo plenamente con Ricardo. Cuando tú, Ricardo, dices que no tiene sus orígenes en la tradición hispanoamericana, hispana, concuerdo. Y yo, derechamente, soy de los que creen que el populismo, y en particular el latinoamericano, es un proceso de muy largo desarrollo y cuyas raíces es el pensamiento liberal ilustrado. ¿Y por qué el pensamiento liberal ilustrado? Porque en la práctica, al final del día, lo que está detrás es que el populismo y el líder populista se valen del sistema representativo, de la democracia representativa, independiente si es una democracia más o menos difundida y sin considerar las restricciones que puede tener, pero donde hay elección de autoridades en elecciones periódicas por votación popular. Y en segundo lugar, se vale de este concepto tomado precisamente de Rousseau en el contrato social, de que la voluntad general es siempre recta y tiende constantemente a la utilidad pública, en el fondo haciendo un reduccionismo que no se equivoca. Y ahí tú te das cuenta que el populismo, y en particular el latinoamericano, tiene este concepto. O sea, en el fondo la decisión del pueblo, de la masa, como decía Ricardo, es siempre la correcta. Siempre y cuando yo soy el portavoz de esa decisión, de esa voluntad. Y en este sentido, yo creo que lo que nos ha faltado muchas veces para entender cómo funciona el populismo del siglo XX es lo que estoy pretendo yo. O sea, el ideal liberal ilustrado, que es adoptado por todas las élites latinoamericanas sin distinción después de la crisis constitucional de la monarquía hispana, abre las bases para que en el fondo no solamente se reemplace el fin del gobierno de mantener el orden y la justicia por la felicidad, sino que en el fondo viene todo este compromiso de la soberanía y la voluntad. Y claro, esto fragua un clima, y cuando las expectativas no se cumplen por distintas razones, entramos al siglo XX, y en el siglo XX se produce lo que comentaba Ricardo, que llaman estas crisis propias de la situación económica, la situación mundial, y aquí entonces se da el espacio para que surjan estos líderes que vienen a decir: nosotros vamos a cumplir la promesa incumplida de la ilustración, que es la felicidad, pero en una dinámica de contradicción interna, que es que hay un rechazo completo del sistema, al final del día, de la democracia representativa, de los pesos y contrapesos, porque en el fondo es una contradicción propia del populismo. Así lo veo yo, y creo que esto puede dar pie para entender por qué es tan característico el populismo latinoamericano, ¿te fijas? Oye, pero qué fascinante, ¿no? Esta relación entre el continente y el liberalismo, ¿no? Exacto. Tradicional. Y aquí, bueno, me vienen varias preguntas a la mente. Quería preguntarle al historiador, en el fondo, que nos hiciera quizás o nos tratara de comentar esta discusión de ideas, porque uno podría decir, y yo creo que muchos intelectuales dijeron en algún momento, que esta no era tierra fértil quizás para las ideas liberales, quizás no tenemos el espíritu adecuado, quizás no tenemos el tiempo, dijeron otros, ¿no? Quizás falta madurez.
¿Cuál es la relación, finalmente, entre la historia del continente en su formación nacional, republicana, y el liberalismo, ¿no? Y las instituciones liberales? Hoy día es parte, ¿no?, del discurso, algunos la tratan de defender, apelan a ella, pero claro, no con la unidad, con la fuerza, en donde todavía perviven las democracias, con fuerza, donde finalmente fue donde nacieron, ¿no? Y por lo tanto nosotros que estamos más a la periferia del mundo, bueno, ¿cuál fue nuestra relación con las ideas liberales? Bueno, antes de responder eso, bueno, me parece muy interesante lo que acaba de comentar Álvaro, ¿no?, sobre la genealogía desde el punto de vista de las ideas, ¿no? Ahora, yo creo que hay una relación efectivamente entre, además de las ideas, entre los intentos de instaurar políticamente el liberalismo en la práctica en los sistemas políticos latinoamericanos, ¿no?, y el populismo que va a surgir luego. Si me tienen un poco de paciencia, ¿no?, yo pienso, cae el régimen hispánico y lo que viene es una especie de vacío de poder, ¿no? Viene en la mayor parte de los países hispanoamericanos, se produce un caos. Algunos pueden lograr el orden un poco más rápido, tipo Chile y Brasil. No, claro. Brasil porque no se cae todo el sistema, porque preserva la monarquía. En el caso de Chile porque logran tener una constitución que les permite dar una estabilidad, y también porque era una élite que pudo mantenerse también vigente, ¿no? Pero en Perú fue un desastre, ¿no?, en México también, en los virreinatos más importantes, y en Estados Unidos también faltó esta unidad. Entonces ahí empieza a haber un conflicto entre el ideal constitucional liberal y la realidad social, y generalmente se imponían los caudillos, ¿no?, entre el ideal y esto, ¿no? Ahora, hay una lucha muy fuerte hasta que por fin, más o menos por 1870, empiezan a lograr el orden, ¿no?, son liberales y positivistas, ¿no?, que empiezan a consolidarse, y se forman lo que muchos historiadores han llamado como las repúblicas aristocráticas o conservadoras, ¿no?, con un ideal de la mayor parte tienen una sucesión constitucional ordenada, o son dictaduras benevolentes, entre comillas, ¿no?, como la de Porfirio Díaz en México, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Hay un orden, el ideal positivista, ¿no? Orden, progreso, ¿no?, el crecimiento económico que va de la mano con la revolución, con una nueva fase de la revolución industrial, ¿no? Empiezan a haber élites mucho más prósperas, pero muy restringidas, ¿no? Entonces, pero estas élites están poniendo también las bases para un cambio social. ¿Por qué? Porque invierten muchísimo en educación, ¿no? Se invierte en industria, se invierte en exportación, entonces crece el sector obrero, crece una clase media, crece en obras públicas, crecen las obras públicas, crecen los funcionarios públicos, entonces crece una clase media, crece una clase obrera. ¿Qué va a pasar acá? Va a haber un momento en el cual esta élite no va a darse cuenta de una serie de nuevas necesidades que están surgiendo, van a dar nuevos canales de representación. O se dan cuenta de eso, pero las reformas que hacen son un tanto insuficientes. Y cuando viene la crisis del año 29, ahí surgen estas personas que tienen el olfato político para darse cuenta qué cosa proponer, ¿no? Y van a apelar al pueblo, van a apelar a esa raíz, no, van a apelar a esa raíz, pero también viendo cuáles son las experiencias europeas, ¿no? Por ejemplo, Perón o Aya de la Torre, en el caso de Perú, han viajado a Europa, han visto la experiencia fascista, han visto la experiencia de Hitler, Aya conoce también lo que ha hecho Stalin en la Unión Soviética. Entonces empiezan a absorber estas ideas que Feiglin llama de las religiones políticas, ¿no? Y de la influencia de la propaganda y de llegar a las masas. Y además dándose cuenta de que hay necesidades que estas élites no han visto y que ellos están atendiendo a eso, ¿no? Oye, qué fascinante, ¿no? Ya empezamos a armar aquí el puzzle, aparecen las élites, aparece el pueblo, para algunos virtuosos, ¿no? Para otros no tanto, claro. Yo estoy en esa última... Pero empezamos ya a tipificar lo que es para nosotros el populismo moderno. Y una de las cosas que nos queda clara, ¿no?, pareciera ser, es que la entrada al siglo XX y a esta modernización fue un parto difícil, o sea, fue traumático en muchos casos. Y un elemento, ¿no?, esta continuidad genealógica, Álvaro, que tú nos contabas entre el liberalismo
entre el mundo moderno, ilustrado, ¿no? y el paso, ¿no?, a la experiencia populista, pareciera ser, ¿no?, que en el discurso populista de estos pensadores y estos políticos del siglo XX no hay una relación, ¿no? Pareciera ser que son contrarios, ¿no?, al sistema. Exacto. ¿Ya? O que vienen de afuera, ¿no? Esa es la sensación que incluso uno le da a los líderes, ya sea por aspecto, por habla, por vestimenta, por la relación que establecen con el público, ¿no? ¿A qué se debe, ¿no?, este iliberalismo, antiliberalismo, esta relación compleja? Esta relación compleja. Bueno, mira, yo quiero tomar un punto que mencionó Ricardo, que para mí es muy importante a la hora de entender la respuesta que te voy a dar, que es que efectivamente el vacío que produce la crisis de la monarquía hispana tiene una repercusión que a mí me da toda la impresión que no hemos terminado de aquilatar y nunca nos dedicamos a aquilatar. Esto es muy brutal y es muy difícil de entender, pero en la práctica, si tú te pones a pensar leyendo los antecedentes, tú en una cosa de menos de una década pasaste de ser reinos hispanos asustados por la invasión napoleónica a acusar a que el rey te había vulnerado derechos, libertades y que te estaba oprimiendo y que por eso tenías que romper los lazos. El punto es que hay algunos elementos siempre han sido configurados respecto al populismo del siglo XX. Ricardo probablemente lo comentaba, el carisma, el apelar a las masas. Ahora, hay un elemento muy importante que no es exclusivo del populismo, pero que va a dar respuesta, que es un fuerte componente o sentimiento anti-elite. ¿Correcto? Lo que en el mundo anglosajón se suele llamar el sentimiento anti-establishment. Tan importante en Estados Unidos. O sea, de hecho, la Revolución Americana tiene un componente anti-establishment central que se proyecta hasta el día de hoy, en particular en las derechas en los Estados Unidos. Pero en el caso nuestro de Latinoamérica, y aquí viene la respuesta, son outsiders porque no provienen de la élite social, o proveniendo de la élite social porque desafían el acuerdo o el consenso social y político generalizado. Pero lo interesante es que, tú bien dices, se presentan como antiliberales o iliberales, ¿no? ¿Pero en qué sentido? Se presentan en el sentido que desafían la ortodoxia en materia económica liberal y que desafían también el sistema de pesos y contrapesos fruto del constitucionalismo, que es a su vez hijo del liberalismo del siglo XIX, plasmado en la sucesión de constituciones y en lo que conversaba Ricardo, el orden constitucional. Y es verdad, y a eso en el siglo XX tú tienes que agregarle otros elementos, porque en particular yo le agregaría, aunque fuera en Europa, el populismo tiene un rechazo a lo elite, a la élite, y esa élite es la élite que imita y mira constantemente al otro lado del Atlántico, Europa. Entonces el populismo, cuando tú tienes a Perón, cuando tú tienes a Getúlio Vargas, ya en el siglo XX, y los otros que no estaba mencionando, el concepto que está detrás es que tú te levantas como un líder latinoamericano que rechaza el liberalismo en cuanto a élite. Aunque hayas ido a Europa y hayas tomado las ideas. Y esto es súper relevante. Y esto es súper relevante porque ese sentimiento anti-élite es el que te va a permitir a ti entender por qué el populismo latinoamericano va después tomando otras ideas que ya son abiertamente antiliberales, pero por ejemplo esta reivindicación del elemento indígena, del elemento nativo. Te fijas tú, porque en el fondo es para ponerlo en contraposición con lo europeo. Y lo europeo es lo liberal ilustrado, lo europeo es el régimen constitucional, el sistema de pesos y contrapesos, los límites al poder del Ejecutivo. Por ejemplo, ese es un tema. Y esto te permite reforzar la identidad. Identidad, que yo soy de los que siguen la escuela cada vez más importante, que esa identidad fue impuesta después de la ruptura de la unidad de la corona, de la monarquía romana hispana, y fuiste creando nacionalidades, creando identidades desde el Estado. Entonces, esa identidad deja fuera algunos aspectos como la tradición, la cultura, lo que podría ser esta figura del personaje del indígena y del indigenismo. Pero esto es una dinámica, ¿te fijas? Entonces, aquí ya tienes cómo se vale
del mismo sistema creado por el liberalismo, que es la sociedad al final de cuentas de masas, y cómo ocupa la herramienta central política del liberalismo, que es la democracia representativa. Porque a diferencia de las dictaduras de corte totalitario o de los gobiernos autoritarios, el populista tiene que llegar validado por la vía democrática, de manera tal de que la élite no lo pueda desacreditar. Y una vez ahí en el poder, tenemos que comienzan a tildar de que es antidemocrático porque es contrario a la voluntad del pueblo, de la masa, los sistemas de pesos y contrapesos, los términos, los límites a los mandatos presidenciales o las reelecciones. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, esto es muy notable, pero es la contradicción interna que yo creo existe en el populismo, porque se nutre de todos los conceptos del liberalismo político para denunciar al liberalismo político. Ah, pero qué fascinante, ¿no? Hoy día, ¿no? Sobre todo que está tan en discusión este uso, ¿no? A veces formal o meramente formal de la democracia, o que tenemos ese tipo de conflictos, ¿no? Políticos. Esto pareciera ser que tiene más larga data. Y por lo mismo, ¿no? Entrando siempre en los antecedentes, ¿no? Pensaba por lo que nos decía Álvaro, estaba pensando en que pareciera ser que uno puede generar ciertos perfiles, ¿no? Decir, mira, hay ciertos cánones populistas, ¿no? Y esto es una ola, ¿no? que arrasa en el siglo XX y nadie se va a acordar del presidente Irigoyen o el presidente Bustamante en el Perú, ¿no? Pareciera ser que queda con fuerza mucho más el espíritu autoritario, ¿no? y esta fuerza, ¿no? Y por lo mismo te quería preguntar, ¿tú qué perfiles, ¿no? Pensando en distintos personajes, ¿no? que hemos mencionado acá y otros, podemos armar, ¿no? del líder populista latinoamericano? O sea, ¿cuáles son las características? Claro. Sí. Bueno, pero antes quería decir lo que decía Álvaro, me parece también muy interesante. ¿Cuál es la esencia, ¿no? de este liberalismo que toman estos populismos? Yo creo que es la soberanía popular. Exacto. No, es la soberanía popular. Totalmente de acuerdo. Y su infalibilidad. Claro, la infalibilidad y después ir redefiniendo qué cosa es lo que significa el pueblo, ¿no? Esto que no sé si está bien dicho en latín, pero Vox Populi, Vox Dei. Claro. No, pero yo soy el que interpreto Sí, finalmente cuál es la voz del pueblo. Y van a empezar a denunciar que estas élites justamente no han escuchado la voz del pueblo. Pero también me pareció muy interesante lo que dijiste claro, toman muchos elementos de Europa. De hecho, estos elementos que toman de Europa también son contestatarios al orden liberal. Eso ¿no? sí. Y también buscan lo nativo, ¿no? El nazismo, el fascismo, el comunismo busca ser internacionalista, ¿no? Pero toman por lo menos esta idea de poder encarnar, ¿no? De llegar al pueblo a través de la propaganda y la sociedad de masas, ¿no? Pero, ¿qué cosa es lo nativo de estos populistas, ¿no? Que se rebelan contra este positivismo que pretendía ser la razón universal abstracta, un fenómeno muy de élites, y además que te planteaban una visión bien destructiva de la identidad nacional, porque por un lado despreciaban a lo indígena, Exacto. ¿no? Por el darwinismo social, ¿no? Me acuerdo Javier Prado, por ejemplo, un importante profesor positivista peruano y político muy importante. Claro, tiene también un libro que se llama no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero la vida social del Perú durante el coloniaje, ¿no? Y es muy duro contra España y contra el indio. Entonces, muchos plantearon, ojalá hubiéramos sido sajones, ¿no? Claro. En algún momento eso típico, estaríamos mejor si hubiéramos sido colonizados por los colonizados. ¿Cuánto ese concepto? Me parece que hay este autor boliviano, Alcides Arguedas, que habla de pueblos enfermos, ¿no? que estamos enfermos por el mestizaje, ¿no? Era uno de nuestros valores. Entonces surge todo un movimiento de rechazo también hacia esto, y a través de muchas corrientes, ¿no? Una de ellas es el arielismo, Rodó, y desde Uruguay, curiosamente, alguien muy occidental, ¿no? Pero que tiene muchos seguidores en toda América Latina, que dicen, no, o sea, nosotros tenemos un valor, ¿no? Vasconcelos, en México, la raza cósmica, Víctor Andrés Belaúnde, la síntesis viviente. Entonces empieza a haber toda una reacción, y por otro lado, movimientos de reivindicación del indio, que son muy fuertes, por ejemplo, en México, con la Revolución Mexicana. Uno de los temas centrales. Así es. Y uno de los elementos fundamentales después del PRI para mantener el control durante 70 años. Así es. Entonces, este indigenismo va a ser muy fuerte. Entonces,
hay problemas objetivos con esta élite y estos tienen el olfato para entenderlo y además plantearse una tercera vía frente al capitalismo y frente al comunismo. Y el peronismo, ¿qué cosa se plantea? Plantea eso. Y lo plantea Aya de la Torre en Perú. Habla del aprismo como una doctrina distante y distinta al capitalismo y al comunismo. Y además, uno de los temas de Aya de la Torre, la aprista, ¿no?, que funda el aprismo en Perú, era el latinoamericanismo, ¿no?, la unión, ¿no?, volver a esta unidad perdida, ¿no? Entonces hay eso, ¿no? Entonces, y por otro lado, abrir el sistema político. Y entonces hay algunas aperturas, como por ejemplo en Argentina, la ley que permite un voto universal y secreto, que permite entrar a los radicales, a Hipólito Yrigoyen. Hay también una crítica en Brasil por este pacto que hay entre los partidos de Minas Gerais y de Sao Paulo, la política de café con leche, le decían. Y Getúlio Vargas va a hacer una expresión de esta crítica contra esto, y después una crítica contra Porfirio Díaz y todo este cacicazgo del clientelismo que hay. Pero van a surgir como una reacción muy fuerte contra eso. ¿Pero para qué? No para crear instituciones que puedan durar en el tiempo, sino también van a ser encarnadas en una especie de líder de Mesías, ¿no? Pero creo que es parte del espíritu del tiempo, ¿no?, de los años 30, de los 40, que está presente en el mundo, ¿no?, y en Europa está muy presente. Disculpen si no me perdón. No, es fascinante, ¿no? Sobre todo pensar en estos elementos, ¿no? Casi uno ya va hacia la analogía, ¿no?, que quizás no es precisa, pero otros autores la han usado, que estos vínculos casi entre el pensamiento religioso, podríamos haber pasado de la religión del positivismo. Claro. Desde ya en Chile fue una verdadera religión, Valentín Letelier, claro, y todo ese movimiento, hacia otro movimiento también con todas las del arianismo, ¿no?, y el pensamiento latinoamericanista, también tiene un cierto espiritualismo, ¿no?, que nos hace pensar. Yo pienso en un libro, ¿no?, ustedes lo deben conocer naturalmente, Krause, autor mexicano, ¿no?, sobre, podríamos decir, esta analogía, ¿no?, entre, por ejemplo, los elementos marianos y las líderes, ¿no?, Eva Duarte de Perón, por ejemplo, o los elementos mesiánicos, ¿no?, que hay en los líderes populistas. Y por lo mismo te quería preguntar, Álvaro, adentrándonos en este tema, en esta tipificación del líder populista, ¿qué elementos, podríamos decir, internacionales o del contexto internacional, global, que se empieza a avanzar en el siglo XX, se empiezan a sumar? Porque ya Ricardo tocaba ciertos temas como el antiimperialismo, ¿no?, el comunismo, el fascismo. O sea, ya parecía ser que hay elementos que empiezan a ser ya comunes en el lenguaje político. Ya más avanzado el siglo XX es Estados Unidos, el imperialismo, la soberanía. ¿Cómo tú verías esa relación entre el populismo y el mundo exterior, por así decirlo? Mira, la conecto con las dos cosas que estamos conversando. Cuando Ricardo ha hablado de la sociedad de masas y en el fondo estos líderes carismáticos, me gustaría solo tomarme de ahí y agregar lo siguiente. El populismo, en especial el latinoamericano, y esto es súper relevante para la conversación que estamos teniendo, porque existen algunas otras experiencias de populismo en Europa, claro, que tienen otros rasgos, se comparten, pero el latinoamericano se basa mucho en la emotividad y en la emoción. O sea, el populismo latinoamericano, por todo lo que hemos estado conversando, cuando Ricardo dice apela a las masas, llama a las masas, habla de que es el intérprete de la voluntad de las masas, para llegar a esas masas y para mantenerlas, hay un concepto, una comunicación o una forma de dirigirse que es eminentemente emotiva. Y esto es súper importante porque se extrae en parte de esta visión espiritual o religiosa que tú comentabas, porque nosotros sabemos que efectivamente una religión como el cristianismo, que es eminentemente una religión que se piensa, pero que también se vive, a diferencia de otras religiones, en Latinoamérica tiene una amplia difusión, pero está subyacente siempre ese sentimiento religioso popular. El mismo Juan Pablo II en algún momento llamó a la religiosidad popular, esto de me voy caminando de rodillas al santuario Lovasky. Oiga, prohíba eso. No lo puedo prohibir, pero tampoco lo puedo incentivar. ¿Cómo te enfrentas con eso? Juan Domingo Perón, tengo una cita que es valiosa para esto, que dice: el populismo es una cuestión de corazón más que de cabeza.
Y esto lo quiero conectar en particular con esto de estos elementos, el antiimperialismo, el anticomunismo, marxismo internacional en las primeras etapas del siglo XX. Un autor latinoamericano, Carlos Alberto Rangel, en su famosa obra Del buen salvaje al buen revolucionario, nos da una luz importante, porque nos recuerda lo siguiente, que los elementos que contribuyen a formar esta realidad global no están tanto dados por la contribución cualitativa o cuantitativa de los conceptos, de las ideas, sino que derechamente la utilidad que tiene para exaltar o descalificar. Exaltar lo latinoamericano, la solución propia, el camino propio, y denostar o descalificar, nuevamente volvemos, lo que estamos rechazando. Por eso yo te comentaba en esta conversación al comienzo, te decía, rechazamos lo europeo, rechazamos el liberalismo político, pero estamos rechazando en verdad lo europeo. Y en el fondo se produce una alienación, dice Carlos Rangel, emotiva e intelectual de Occidente. Es Latinoamérica, que forma parte, que fue incorporado a la tradición y la cultura occidental por los españoles, por los portugueses, hablemos de Latinoamérica en particular. Que tú en el fondo el populismo te dice, no, momento, aquí todas estas cosas son foráneas, todas estas cosas son extrañas, todas estas son imposiciones. Por lo tanto, yo tengo todo el derecho, emotivamente y racionalmente, de rechazar. Entonces, cuando uno lo habla en abstracto es irrelevante, a lo mejor suena raro, pero si yo te digo la separación de poderes del Estado entre las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, propio del liberalismo y del constitucionalismo, es una imposición extranjera, no es propia de la tradición cultural latinoamericana. Y tienes un fundamento para desarrollar racionalmente por qué el presidente o el jefe del ejecutivo puede tomar decisiones judiciales cuando la teoría constitucional liberal te enseña que la separación de las funciones, la no intromisión, ¿te fijas? Y ahí está. Entonces, los elementos que va tomando es lo que dice Ricardo. Va tomando lo que le sirve, lo toma, pero lo coloca en el contexto acá. Entonces, es el antiimperialismo, en el caso del marxismo, es el antiinternacionalismo, y eso subsiste hasta el día de hoy. Eso subsiste hasta el día de hoy, en distintas variantes, distintas vertientes, pero tú lo ves, o sea, es desconfianza de todo organismo internacional. Y ojo que esto no es un tema de izquierdas o de derecha. Latinoamérica hoy día desconfía de todo. O sea, de la ONU desconfía. Desconfía porque va a una dictadura y no condena los derechos, la violación de derechos humanos, o porque va a una democracia y no condena las faltas de derechos de segunda generación, como la vivienda digna o qué sé yo. Desconfía del Fondo Monetario Internacional porque le presta dinero y le exige condiciones, o porque no le presta porque no tiene ¿te fijas? Y ahí está. Ahí está el elemento. Qué fascinante, ¿no? Yo realmente me he sentido en esta conversación haciendo un recorrido. Me recuerda lo que nos decía una colega historiadora, muy vehementemente, que nos decía, bueno, todo es culpa de Rousseau, ¿no? Yo partí allá, yo dije. Claro, y hemos hablado desde la soberanía popular en adelante, el republicanismo, el liberalismo, y por eso también los quiero llevar o ver estas conexiones con el mundo actual, ¿no? Hoy día pareciera ser que estamos en un momento, ¿no? En donde vamos hacia allá con elementos contemporáneos, naturalmente, con otras novedades. Podríamos tener, y aquí no quiero jugar a predecir, pero siempre con los historiadores unos 70 hacia eso, podríamos tener quizás un periodo en el cual los líderes, los partidos políticos, agrupaciones políticas puedan ir monopolizando el discurso y cada vez avanzando hacia rasgos populistas en el continente de manera sustantiva, ¿no? En el periodo que viene. Bueno, yo pienso que sí. Bueno, yo pienso que de hecho se está dando tanto de izquierda como de derecha, ¿no? En el caso, ahora, yo pienso que los neopopulismos de izquierda son bien distintos a los clásicos, los clásicos eran mucho más latinoamericanistas, los modernos, los de izquierda, son mucho más afines al marxismo, ¿no? Y tienen un vínculo con Fidel Castro, ¿no?
pero es un marxismo heterodoxo, ¿no? Anti-consenso de Washington, ¿no? Pero que tiene algunos elementos comunes, pero otros elementos bien distintos, ¿no? Pero respecto a los populismos de izquierda, sí, bueno, lo que estamos viendo ahora en Venezuela y en Nicaragua, cómo se están consolidando. Acabo de ver en las noticias de hoy cómo el gobierno, el régimen de Maduro está tratando de imponer una ley antifascista. Claro. Que, Miscelánea, diría yo. No, así le llamo, ley antifascista, pero que en el fondo es una ley para censurar a cualquier rival político. Y después de que ya han creado pues, una pantomima de democracia, ¿no? Al descalificar a María Corina, claro, la elección primaria, sí, que tenía pues, más del 90% del consenso de la oposición y ha sido descalificada, ¿no? Y bueno, en Nicaragua ya es una dictadura abierta, ¿no? Pero el populismo de derecha, que es muy distinto también a la izquierda, yo creo que surge como una reacción hepática a los problemas generados por la izquierda, ¿no? Si uno se pone a ver a Bolsonaro y este ataque que tiene contra muchas de las instituciones tradicionales y este discurso anti-élites, bueno, porque también es una reacción, porque la gente vota por él, porque es una reacción contra todo este escándalo de Lavallato y esta red internacional de corrupción que sometió gobiernos, entre ellos muchos de los presidentes de mi país han acabado en la cárcel por estar relacionados con ese escándalo internacional y también por haber corrompido a la mayor parte de la clase política brasileña, ¿no? Entonces es una reacción contra un problema que la gente percibe como estructural y que no hay canales regulares para poder solucionarlos. O por ejemplo Bukele. La gente, ¿por qué tiene un apoyo tan grande? Porque la gente lo ve como una solución frente a un problema estructural también del cual dependía su vida, ¿no? Claro. ¿No? El problema de las maras. Y, en fin, ¿no? Muchas veces el éxito de muchos de estos populismos de derecha yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con una respuesta muy dura frente a estructuras que han sido creadas por otros, o el discurso Milei, ¿no? Que también, ¿no? Milei, que es un libertario, radical, ¿no? Es porque también se había formado pues, un sistema que parecía indestructible y que la gente estaba desesperada, ¿no? Por un muy mal manejo de la economía, no solo de la economía, sino el clientelismo y la corrupción, que eran escandalosos, ¿no? Son, ¿no? Pero entonces en ese sentido son esquemas un poco que tienen elementos comunes. ¿Cuáles son los elementos comunes? Creo? El atacar a las élites corruptas, ¿no? y las castas o la casta. Y estas élites corruptas son nacionales e internacionales. Hay un complot internacional, ¿no? Ya sea Soros, o puede ser la CIA, puede ser el Fondo Monetario Internacional. Pero siempre hay alguien de afuera. Sí, exacto. Pero aliado también a una élite, a una casta interna. Eso es común en los antiguos y los modernos. Liderazgos mesiánicos, ¿no? O sea, el líder, sustentado con un partido, es el que va a transformar la sociedad desde un proyecto refundacional. En algunos casos no está el líder, pero muy poco, ¿no? Por ejemplo, pero si no está el líder carismático no funciona, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el proyecto de constitución que hubo acá en Chile era totalmente refundacional, pero no había un líder carismático que pudiera... Faltó la cara, el rostro. Así es. ¿Qué otro aspecto? Surgen en momentos de crisis. Surgen en momentos de crisis. Otro elemento importante, surgen en momentos de crisis, pero hay algunos elementos económicos que van a permitir después financiar este proyecto refundacional. Por ejemplo, la Argentina de Perón. ¿Cuándo surge Perón? Argentina está en una crisis política, económica, pero sube a la presidencia justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las exportaciones crecen y tienes una cantidad de dinero para poder dar todos los servicios sociales y para que la gente te adore. En Venezuela, el petróleo, ¿no? Entonces tienes que tener algo. Esto es más en los populismos de izquierda que los de derecha. Los de derecha surgen para tratar de enmendar los problemas económicos que han dejado los otros, ¿no? Pero tienen que tener algo de abundancia para poder llegar a la gente, ¿no? Entonces, y
lo que tú decías, Álvaro, esta dinámica amigo-enemigo, estigmatizar a la población y crear un discurso emocional religioso, ¿no? Convertir esto no como la política, como la administración de lo contingente, ¿no? Sino como algo que le da sentido a tu vida, ¿no? Convertirlo como una religión política. Ahí en La Torre, por ejemplo, en Perú, también no es muy conocido acá, pero ahí en La Torre, que funda el Partido Aprista, hablaba de los apristas de las catacumbas, ¿no? Que hay todo un martirologio, ¿no? Y tenía esta frase que era el SEASAP, ¿no? Que era solo el APRA salvará al Perú, ¿no? Esta idea que la tienen los peronistas. Claro. ¿No? No funciona Argentina sin el peronismo. Así es. Entonces es esa idea de que es necesario. Me acuerdo un discurso de Eva Perón, ¿no? Diciendo, si no hubiera crisis, o si la Argentina no estuviera mal, disculpen, no estoy citando textualmente, ser peronista sería un derecho, pero en nuestras condiciones ser peronista es un deber, ¿no? Y esto es una pasión, un compromiso, ¿no? que tiene que darse. Entonces lograr infundir esa pasión. Ahora, ¿cómo logras crear esa religión? Bueno, tienes que tener una persona que sea capaz de hacerlo, ¿no? El líder ahí es fundamental, y así como le pedí a Ricardo mirar la bola de cristal, ¿no? y que nos ha hecho esta tipificación fantástica, ¿no? Muy esclarecedora para ir ordenando elementos, ¿no? Y para ir reconociendo ciertos elementos en el espacio público. Quería ya cerrar, ¿no? con algo más. No quiero entrar en la polémica, pero sí quiero entrar en la discusión pública. A ver. Quería preguntarte, ¿no? Ya que tú eres un hombre de medios, del espacio público, ¿no? Quería preguntarte abiertamente por qué rol deben jugar las instituciones políticas, qué rol le corresponde a los políticos en el fondo, porque pareciera ser que esta es como la historia de una tragedia, ¿no? De la inmovilidad de ciertas élites políticas frente a la avalancha populista, pero uno siempre piensa en prevenir algunas cosas, ¿no? Uno siempre piensa en adelantarse. ¿Qué rol crees que tú corresponde en una democracia jugar hoy día frente a este problema, ¿no? Y a esta situación que se da en el continente? Mira, yo creo que, Guillermo, esa pregunta la estamos viendo. Yo comparto lo que planteaba Ricardo en este sentido de la caracterización, y sí me gustaría hacer un punto para responder esta pregunta. En general a uno le enseñan que los populismos clásicos no son ni de izquierda ni de derecha, y eso es correcto. Uno lo ve, tienen cercanía, pero hay un... Y Ricardo bien planteaba que el neopopulismo latinoamericano, de Chávez, Maduro, los Kirchner, Evo Morales y otros más, tienen una dependencia o una conexión mucho mayor con las doctrinas, si no socialistas, de inspiración de filosofía de corte, no sé. Cuando tú miras la foto hoy día, los populismos o los neopopulismos de izquierda mantienen el libreto en el sentido que son reconocidos o se hacen conocidos con su población y con el mundo por desafiar las leyes económicas o las políticas públicas, hablemos más directamente, económicas. En el fondo aumentan la deuda descaradamente, no hay restricciones, aumento de impuestos para justificar redistribuciones en programas mal ejecutados, Pero los neopopulismos de derecha en Latinoamérica están surgiendo para hacer el punto en materia de seguridad y defensa. O sea, el caso que mencionaba Ricardo de Bukele es eso. O sea, en el fondo Bukele no descuida la parte económica. De hecho, si tú te das cuenta, su primer mandato no fue un tema y ahora, hace unas semanas, pasó sin mayor pena ni gloria una reforma tributaria donde disminuye los impuestos corporativos para incentivar la inversión. Está cumpliendo el consenso de Washington, dirán algunos, la economía neoclásica, dirán otros, el neoliberalismo, dirán los más de vanguardia hacia la izquierda. Pero ¿dónde está la disrupción, la diferencia radical? En las materias de seguridad, de orden, de las maras, de penas, de cómo funcionan, esto de salir a decirle cobro porque tienen que trabajar para mantenerlos adentro de la cárcel, y esto genera esta visión. ¿Cuál es el rol institucional? El problema de lo que uno puede entender es que las instituciones y la política tradicional, Ricardo ocupó una expresión muy buena, no se hacen cargo
de ciertas necesidades o problemas. O sea, cuando tú tienes en Chile comunas a lo largo de todo este país, donde la gente vive encerrada en verdaderas jaulas en sus casas, sean viviendas sociales o viviendas que no fueron pensadas en la dinámica de planes de subsidios habitacionales, la gente comienza a pedir solución. Y esa solución se vuelve un grito de desesperación cuando tú ves que quedan en libertad condicional, vuelven a reincidir, no los expulsan si son extranjeros, y entonces empiezan a pedir lo que se llama mano dura. ¿Por qué te digo esto? Porque las instituciones en un sistema, hablemos con propiedad, aunque suene muy ilustrado, pero las instituciones políticas en una república democrática representativa, si no dan respuesta a las necesidades vigentes, caen en desprestigio y aumenta la desconfianza. Y esa es la tierra fértil. Yo tengo la impresión, no sé Ricardo si tú la compartes, pero me da la impresión que puedes también haberlo visto. Un tema que no es necesariamente el central para el populismo, para surgir el populismo, pero que juega un rol habilitante son los escándalos de corrupción política. Y eso funciona para ambos lados. O sea, si tú tienes gobiernos de izquierda y centroizquierda con casos de corrupción, puede surgir perfectamente un neopopulismo de derecha. Y viceversa, si tienes gobiernos de derecha o centro-derecha, surge el neopopulismo de izquierda. ¿Por qué? Porque en el fondo ese escándalo de corrupción concentra toda la furia, toda la ira, el sentimiento que más puede mover en política a una persona, a estar asqueado, a decir todos son iguales, todo el Que se vayan todos. Que se vayan todos. Y eso es porque las instituciones fallaron. Y lo segundo que dijo Ricardo, yo lo tomo para este caso. Hay que abrir el sistema. Y ese abrir el sistema, tradicionalmente en el siglo XX se entendió con expandir la franquicia del votante, del ciudadano. Chile es un caso muy particular y muy notable porque vas aumentando a tal punto que el contraste entre la elección de 1920 de Arturo Alessandri con la elección en 1970 que llevó a Salvador Allende, el aumento de la masa de votantes es una cosa impresionante. Sí, inicial. Ya. Pero en el siglo XXI, la apertura del sistema no va por el lado de que vote más gente, porque en la práctica está votando la mayor cantidad de gente que ha podido votar en la historia de Chile con el sistema que está vigente hoy día de voto obligatorio y en el fondo con la población que existe. La apertura va por otro lado, va por hacerse cargo. Entonces cuando tú tienes que las instituciones, con esto me refiero a los partidos políticos, los grupos parlamentarios y eventualmente los grupos de políticas públicas están discutiendo temas que no están en la preocupación de la gente empieza a buscar soluciones radicales. Y el único que te puede ofrecer soluciones radicales en un sistema político representativo es el populista. Porque el populista se va a parar con toda la plataforma del entramado institucional y te va a decir cárcel para los corruptos, automática, sin legítima defensa, sin debido proceso, condena inmediata. La gente va loco. Esos son los dos temas. Las instituciones tienen que solucionar los problemas. Y esto no es un cosismo, pero tienen que solucionar los problemas urgentes. O sea, yo miro hoy día la agenda legislativa en Chile, tú ves las noticias y la gente está hablando del sistema político, de que entren tantos diputados, de disminución del número de diputados, de las barreras de entrada, y la gente en su casa, te garantizo, en Punta Arenas, en Arica, está pendiente de qué? De la delincuencia, de la crisis de seguridad, del aumento de violencia. O sea, todo me parece un análisis brillante que se ha hecho para el caso de Chile, pero creo que se puede aplicar para buena parte de las democracias del mundo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo lo hablo de Chile por los datos. Pero se puede aplicar para Estados Unidos, Sí, para claro. lo que está pasando en Europa, para el mundo democrático, porque China y los países islámicos tienen otra dinámica. Y su tradición es otra, o Rusia también tiene otra dinámica. Claro. Pero se están dando fenómenos muy similares. Muy similar. Con problemas distintos también, ¿no? Claro. Pero problemas distintos, pero que afectan la vida cotidiana de las personas. Puede ser el narcotráfico, puede ser la migración islámica, Sí. puede ser, en fin, ¿no? Pero eso está generando otro tipo de liderazgos que no son los tradicionales de lo que llaman una democracia liberal, ¿no? Exacto. Y esto está potenciado por las nuevas tecnologías.
El neopopulismo, para ocupar la expresión Sí. que ocupa Ricardo, se nutre de Facebook, de Instagram, de TikTok, de Twitter. Ese político no tiene que salir a golpear puertas, no va a estar en el mitin, en la siderúrgica, Claro. como estaba Perón, como estaba incluso un Carlos Ibáñez del Campo, hablando 1, 2, 3 horas. Va a estar con videos de 30 segundos, Sí. reels en Instagram, shorts de YouTube. Sí, ¿Sí o no, Ricardo? perfecto, sí, así O sea, es. un alcance tremendo. Por lo visto, entonces, y creo que vamos a compartir esto, todo demócrata en este momento tiene una responsabilidad, podríamos decir, en la defensa del sistema que es tremenda, ¿no? Y una interpelación al sistema político que también es importante. Y para cerrar, bueno, siempre nos gusta dar consejos y recomendaciones buenas, ¿no? Y ustedes que son hombres de vasto conocimiento en la materia, quería preguntarles, ¿no? O sea, Ricardo, un buen libro de historia que nos puedas recomendar para adentrarnos en la discusión política latinoamericana. ¿Un libro actual? Por favor, el que... El que tú quieras. Sí, la recomendación es tuya. Bueno, este libro, este colombiano, ¿cómo se llama? Que acaba de salir hace poco, que es muy bueno. Delirio americano. Ah, perfecto. Delirio americano, muy interesante para ver todas las raíces de las ideas. ¿Cómo se llama este autor? Es muy interesante. Hace poco, hace como 6 meses, ¿no? Lo revisé, todavía lo tengo ahí en la mesa. La mesa noche, pero tiene todo un mapa conceptual, ¿no? Del desarrollo que me parece muy interesante. Grandés, me parece que es Carlos Grandés, este colombiano. Carlos Grandés. Delirio americano. Delirio americano. Sí, Grandés, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, delirio americano, ¿no? Uno dice que es una buena introducción, Sí, yo una creo que buena sí. radiografía. Sí. Y es relativamente reciente. Perfecto. Y Álvaro, ¿qué nos puedes recomendar tú? Mira, yo siguiendo un poco esta línea, voy a recomendar el texto que conversábamos, mencionamos, de Carlos Alberto Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario. Perfecto. Recientemente entiendo que en Chile se editó una nueva edición que es de la Fundación para el Progreso. Perfecto. Vale la pena, ¿por qué? Porque creo que hay que entender dos cosas. Este rol de la emotividad en la política latinoamericana, que es mucho más fuerte que en otros países. O sea, la emotividad y el apelar a las emociones en Latinoamérica ha logrado que cuando predicen, por ejemplo, no, si la situación económica está mala, debería ganar la centro derecha para reactivar la economía porque la gente quiere mejor condición de vida, y de repente, ¡pum!, sale igual electo el de centro izquierda o uno de izquierda más radical, o viceversa. Exacto. Y lo segundo, porque en Chile nosotros en general, lo conversábamos fuera de cámara, tú estabas hablando del excepcionalismo chileno, de esta visión. Nosotros muchas veces creemos que estamos exentos de las corrientes o de las vertientes de pensamiento, filosofía y acción política latinoamericana. Y la verdad es que cuando tú ves lo que ha pasado en los últimos años en Chile no es tan así. Y desde esa perspectiva, para entender el latinoamericanismo, el antirrazonabilidad que aparece muchas veces, el antieuropeísmo, Carlos Alberto Rangel plantea una buena dinámica, y esta exaltación del latinoamericano como siempre víctima, y que en el fondo los valores construidos sobre el indigenismo y después sobre la revolución del siglo XX, vale la pena. Es un texto de los años 40-50, si no me equivoco, 50-60, reeditado, yo lo recomiendo. Exacto, ¿no? Lo pueden encontrar, si nos dice la Fundación para el Progreso, está de muy fácil acceso entonces, Carlos Alberto Rangel. Y terminamos entonces con El buen salvaje, terminamos con Rousseau al final, ¿no? Que ha sido el compañero de esta conversación. Como decía tu profesora. Exacto. Nada, agradecerles a Ricardo Cubas y a Álvaro Iriarte por acompañarnos. Y bueno, y esperarlos en la próxima conversación que tengamos en Editorial Tanto Monta. Muchas gracias. Gracias por la invitación.